¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Jordi y esto es Criti Cine. Hoy vamos a hablar de la gran película de M. Night Shyamalan, Glass. Glass es la última película de la trilogía impensada de superhéroes en el mundo real. Ya tuvimos la Unbreakable hace unos años, tuvimos hace unos 2 o 3 años Split, que asombrosamente conectaba y creaba un universo donde nunca pensamos que iba a haber un universo, y ahora sale el final de todo este universo extraño de superhéroes, de dones, que es Glass. La película de Glass, como ustedes saben, al final de la película de Split terminamos viendo a la bestia, que es la última personalidad del personaje hecho por James McAvoy. En sí, la escena final de la película conectaba con Unbreakable cuando veíamos a Bruce Willis viendo las noticias, viendo sobre la bestia, sobre la horda, como se denominan estas personalidades que están a cargo de todo. Tenemos a Patricia y a todos los demás. Entonces se conectaba por la símil que hacían con Mr. Cristal, Mr. Glass. Cosas que me encantaron de esta película, que me parecieron una genialidad absoluta del director, de cómo, porque el director dirige y escribe esta película, es cómo se maneja el sentido de los superhéroes. Como hemos visto, estamos ya inundados de los Avengers, de lastimosamente la Liga de la Justicia, que fue terrible, de Batman versus Superman, de todas esas películas que a muchos les gustan, a muchos nos gustan poco. Y así, los superhéroes son personas con superpoderes que a veces tienen unos problemas pequeños que destruyen medias ciudades y a la final terminan con el amor de su vida y un nuevo villano en las escenas postcréditos. Y eso es todo lo contrario a lo que tenemos en estas películas. Porque en sí tenemos a un padre de familia, que en Unbreakable, tiene una super fuerza y que su debilidad es el agua. Es un guardia de seguridad que al tocar a las personas puede ver qué hicieron, o puede, como decir, pueden ver sus pecados. Entonces ya teníamos al personaje de Samuel Jackson, Mr. Cristal, que decía que son dones, que tal vez los cómics sean los dones de personas y un poco más exagerados. Entonces ya tenemos ahí una primera distinción entre lo que es un personaje de cómic de un superhéroe y cómo sería un superhéroe en la vida real. Y esta película en sí trata sobre esas dualidades de si en verdad es un superhéroe, si en verdad no es un superhéroe. Por ejemplo, en Glass tenemos un nuevo personaje que es de una como psiquiatra que les empieza a decir que ellos tal vez no sean los superhéroes. Y para esta película, lamentablemente, les tengo que avisar que voy a hablar un poco de lo que son spoilers, porque ¿cómo les voy a explicar sin spoilers esta genialidad de película? En sí, tenemos una personaje que es como una psiquiatra que dice que les vamos al personaje de David Dunn, ya un poco, bueno, no un poco, bastante envejecido, que ese es un factor también que lo hace un poco genial, porque al final de la película podemos ver la temporalidad bien cuidada del director. Tenemos al personaje de David Dunn que está buscando combatir a la bestia, que la está buscando con su hijo, que es el propio actor que hizo el papel de hijo en la película Unbreakable. O sea, algo que, para no perder la esencia de toda esta trilogía, es que los mismos actores de la primera película aparecen en esta tercera película, y los que es más fácil de Split asoman también aquí. Entonces tenemos el personaje de David Dunn, tenemos el personaje de James McAvoy, que es Kevin, y a los dos les detienen en una pelea. Entonces viene esta psiquiatra y les dice que tal vez lo que ellos no son superhéroes, que tal vez no tienen ningún don, sino están un poco enfermos, que tienen delirios de grandeza, o como ella llama, algo así como la enfermedad del superhéroe, que se creen más de lo que son. Y aquí se refleja eso, incluso en el personaje de Kevin empieza la señorita Patricia. Ustedes se recordarán que es la personalidad como la más madura de todas. Entonces ella empieza a dudar de si en verdad la bestia es una personalidad poderosa y salvadora, como se pensaba al final de Split. Entonces toda la película empieza a trabajar con esa dualidad. La exaltación de las capacidades y de los dones es otro elemento que empieza en la película a verse.
de que una persona, toda persona tiene un don que debería ser explotado. Entonces es una película que nos dice que todo mundo puede ser un superhéroe, porque todo mundo tiene la capacidad, todo mundo tiene un don que con trabajo lo puede sacar a flote. Eso es algo que me pareció muy genial. Y claro que había un poco de dudas de cómo terminaría esta secuencia, de si terminaría, o sea, creo que he leído algunas críticas y lo que más dicen es que es una película aburrida y a mí no me parece para nada una película aburrida. Tal vez sea una película aburrida, como digo, pensando en una película como The Avengers, que se van a caer a puñetes al final y van a destruir media ciudad y va a morir mucha gente. Pero eso pasa en las películas de superhéroes, eso pasa, como dicen, en los cómics. Esta es una película un poco más realista, aquí no puede pasar eso. Aunque incluso la película en sí se burla un poco ahí al final de la película cuando dicen que los héroes en los cómics siempre tienen que revelarse ante el mundo en lugares donde todos los vean. Y dicen que se van a ir a pelear en una torre, una torre que iba a ser inaugurada por ahí, que todo el mundo iba a estar ahí y que todo el mundo los iba a ver. Pero nunca llegan allá, o sea, terminan peleándose en el patio del psiquiátrico. Algo que me pareció un acierto más. Una característica muy importante de la película es que la primera se llama Unbreakable, que sería como irrompible, como súper poderoso, que habla del personaje de David Dunn, de Bruce Willis. El segundo se llama Split, que es fragmentado, haciendo una alusión directa al personaje de Kevin, que es protagonizado por James McAvoy. Y esta película de Glass en sí está, está inspirada más en el personaje del villano, que es el personaje de Samuel L. Jackson. Entonces aquí podemos ver que toda la película va a girar un poquito más en torno a Samuel L. Jackson que a los otros dos. Y al final de la película lo podemos ver asombrosamente como todo el personaje de Samuel L. Jackson, de Mr. Glass, sale y se apropia de la película al final y nos deja una valiosa lección de que todos tenemos un don y que tal vez nosotros podamos también ser superhéroes a nuestra manera, ¿no? Entonces a mí me parece un total acierto, la película de Glass está increíble, pero lo que sí les voy a decir, o sea, es mejor verla viendo las dos anteriores para tener un poco más clara la idea. En especial ver la de Split un poco más, que es la más actual, la más cercana al tiempo de ahora, ¿no? Y que vayan con la mentalidad un poco que no van a ver una película de superhéroes cualquiera, que es más una película un poquito más realista, que es un poco más, con un poco más de suspenso, que no es la película de superhéroes. Y creo que ahí es el error de mucha gente que piensa que esta película es de superhéroes y de superhéroes comunes, o sea, como se viene. Yo digo, vayan al cine, diviértanse, vean esta película, está genial, lleven a su familia, a sus amigos. Yo esta película la vi con mi mamá y le encantó. Así que en otra será, no. Hasta la próxima, hasta el siguiente.